Hola a todos, mi nombre es Oscar Pachón, estudiante de quinto semestre de Derecho en la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy, para nuestra materia de penal especial, estudiaremos de los delitos en particular el título 15, Delitos contra la Administración Pública, capítulo 10 de los delitos contra los servidores públicos. El artículo 429 cita la violencia contra el servidor público. El que ejerza violencia contra el servidor público por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus derechos oficiales, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Iniciaremos con conocer quién es un servidor público. Según el artículo 123 de la Constitución de nuestro país, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Igualmente, el Código Penal en su artículo 20 los cita como los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos, se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 368 de la Constitución Política Colombiana. Iniciaremos con nuestro análisis con los sujetos del delito. El sujeto activo es indeterminado. Se caracteriza por tratarse de un tipo penal que tiene como sujeto activo el comportamiento de cualquier persona, específicamente el particular. El sujeto pasivo es calificado. Inmediato, quien sufre de manera directa el agravio, el servidor público, y inmediato, el titular de administración pública, el Estado. El bien jurídicamente tutelado es la administración pública. La función pública debe poder cumplirse libre de toda presión e injerencia externa. El bien jurídicamente protegido de este delito es la necesidad de proteger contra la agresión de los particulares de un modo inmediato la libertad del funcionario y de modo inmediato la libertad del Estado que se sirva del funcionario para alcanzar sus fines. El objeto jurídico específico es el público sobre el cual recae la conducta. Se debe proteger la autonomía personal y funcional del servidor, además de su integridad y libertad. El objeto material es el funcionario sobre el cual recae de manera directa la conducta delictiva. El verbo rector es ejercer violencia u obligar. En esta diapositiva vamos a tener en cuenta dos consideraciones. Primera, no se requiere que la violencia considerada sea delictuosa, basta con que se ejerza en forma idónea, aunque no se sean visibles ni incapacidades ni deformidades. Y en el hecho de ejercer violencia radica la acción típica de consumación. No se requiere para que el delito se perfeccione que el servidor violentado o amenazado haga o omita lo que se trata de imponerle. El delito es formal, no es de resultado. La conducta. Con este delito no se sanciona el hecho de que se ejerza violencia contra el servidor público. Se sanciona el hecho de que la violencia sea ejercida con un especial elemento subjetivo para obligarlo a observar una de las dos siguientes conductas: a ejecutar o omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. El elemento subjetivo. La violencia ejercida en desmedro del servidor público debe haber sido con una expresa finalidad, un fin específico, que no puede ser otra que la obligación a ejecutar o omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales. Puede presentarse dos situaciones. La primera, que se obliga al servidor público a ejecutar o omitir un acto propio de su cargo o a realizar uno contrariamente a sus deberes, aunque no se obtenga el resultado, el delito va a quedar consumado. Y dos, que el agente obtenga el resultado que aspiraba. Podría haber un concurso de tipos penales si éste logra que el servidor público realice un comportamiento delictivo independiente. El servidor público puede ser amparado por una causal de ausencia de responsabilidad, mientras que el agente delictivo pasaría a ser el autor inmediato. Los dispositivos amplificadores. La tentativa. Si la forma de conducta utilizada por el agente fue la violencia física en vez de la amenaza, difícilmente podrá hablarse de tentativa, ya que desde el momento mismo que se materializa esa forma de violencia, se entendería consumado el hecho. Sin embargo, si la forma empleada fue la de la violencia moral y dentro de ella a través de la amenaza,
podría presentarse la forma imperfecta de la tentativa, especialmente en aquellos casos en que la amenaza se comunica por escrito. El concurso. Este delito no concursa con lesiones personales u homicidio, pues el artículo 104 en su numeral décimo excluye esta posibilidad para el homicidio y el artículo 121 lo haría para las lesiones. El concurso entre este delito y el consentimiento ilegal, el artículo 182 del Código Penal, se evidencia más, se ve más aparentemente. En el cuadro que tenemos en la diapositiva, hacemos un comparativo del delito, del constreñimiento ilegal y de la violencia contra el servidor público. A que se ejerce la violencia en el constreñimiento a un particular y en la violencia a un servidor público. El evento subjetivo del tipo en el constreñimiento ilegal no existe y en la violencia contra el servidor público sí existe. El bien jurídicamente tutelado en el constreñimiento ilegal, la autonomía individual y en la violencia contra el servidor público, la administración pública. La exposición de motivos. El proyecto de ley número 128/2018, por medio de la cual se adicionan los artículos 103A, 168A y 429A y se modifican los artículos 38G y 68A de la ley 599 del 2000 que corresponde a nuestro Código Penal. El siguiente proyecto de ley tiene por propósito introducir nuestro Código Penal como delitos autónomos el homicidio, el secuestro y la violencia contra el integrante de la fuerza pública, aumentando las penas para todos aquellos que atenten contra la vida e integridad de nuestros militares y policías, además de evitar que se otorguen beneficios de tipo judicial y administrativo que no se compadecen con la gravedad de las conductas descritas. Aquí vemos el contexto normativo y teórico del bien jurídico a proteger, que es la conformación de la fuerza pública, y de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, la fuerza pública está integrada de forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y con base en el artículo 117 de la Constitución Política, las fuerzas militares están constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La Policía Nacional, según el artículo 1 de la Ley 180 de 1995, está integrada por oficiales, personal de nivel ejecutivo, suboficiales, agentes, alumnos y por quien presten el servicio militar obligatorio en esta institución, así como por los servidores públicos no uniformados pertenecientes a ella, unos y otros sujetos a normas propias de carrera y disciplina en la forma en que todo tiempo establezca la ley. Aquí trato de tener en cuenta dos puntos que son importantes, que es que el objeto de tutela jurídica, o sea, el marco de protección, no corresponde al patrimonio del Estado de la moralidad pública, pues lo que se protege propiamente es el principio de autoridad y facultad otorgado al servidor público por parte del Estado, sin que su realización, la violencia ejercida con el servidor público, constituya por sí un acto de corrupción cometido por este funcionario. Es preciso aclarar que aunque este delito se encuentra citado en la tipología del título 15 de los delitos contra la administración pública, no constituye un supuesto de hecho relacionado con la corrupción administrativa. Continuamos con el artículo 430 de este mismo capítulo décimo, que es la perturbación de actos oficiales. El que simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma o valiéndose de cualquier otra maniobra engañosa, trata de impedir o perturbar la reunión o el ejercicio de las funciones de las corporaciones o autoridades legislativas, jurisdiccionales o administrativas, o de cualquier otra autoridad pública, o pretende influir en sus decisiones o deliberaciones, incurrirá en prisión de 2 a 4 años y en multa. El que realice la conducta anterior por medio de violencia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. ¿Qué son los actos oficiales? Los actos oficiales son los actos promovidos por determinadas instituciones, organismos o autoridades con motivo de conmemoraciones o acontecimientos propios del ámbito de sus respectivos servicios, funciones y actividades. Los sujetos, al igual que en el delito anterior, el sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo calificado, el inmediato, el funcionario que recibe el agravio, y el inmediato sería el Estado. El bien jurídicamente tutelado, igual es la administración pública, como en el delito anterior, y se ve la necesidad de proteger contra las agresiones particulares de un modo inmediato de la libertad del funcionario y de un modo inmediato de la libertad del Estado,
que sirve este funcionario para alcanzar sus fines. Aquí ya está la diferencia, porque el objeto material son las corporaciones o autoridades públicas, comprenden las que desempeñan funciones legislativas, judiciales o administrativas, en general cualquier autoridad pública, y para que éstas tengan esta calidad deben, primero que todo, ser una autoridad representada en individuos, cuerpo, colegiado o entidad, y dos, que tenga poder de mando a nivel oficial, como manifestación de la función pública que desempeñan, desarrollan, ejecutan o representan. Un ejemplo de autoridades puede ser el presidente, los gobernadores, alcaldes, el presidente del Senado o de la Cámara de Representantes, jueces, fiscales o magistrados. Ejemplos de corporaciones: consejos directivos de los establecimientos públicos, el Congreso, Tribunal Superior del Distrito o las altas cortes. La conducta. En este delito la conducta es alternativa y compuesta con el propósito de tratar de impedir la reunión o el ejercicio de las funciones. 2. Perturbar la reunión o el ejercicio de esas funciones y pretender influir en determinadas decisiones. No es necesario que se logre el resultado, basta con que se tenga la intención. Es decir, para que se consuma la conducta no es necesario obtener el fin perseguido. Si no está el propósito de impedir o perturbar las reuniones o influir en las decisiones o deliberaciones, no se configura el tipo penal. Cuando se habla de impedir, puede ser antes o en el transcurso de la reunión. En este delito no se conjuga tentativa porque es un delito de peligro. Las circunstancias. Se debe desarrollar dentro de unas circunstancias morales detalladas claramente en el tipo. Simular autoridad, invocando falsa orden de autoridad y a través de cualquier maniobra engañosa. Incluye las dos anteriores. El agravante. A través de violencia, en el inciso 2, si la gente no actúa dentro de este marco escrito, no necesariamente debe alcanzarse, la conducta deviene en atípica. Aquí el agravante es la violencia. Variables de comportamiento. Con respecto al sujeto pasivo, que son las autoridades o corporaciones públicas, primero, el tratar de impedir o perturbar la reunión o el ejercicio de sus funciones, de impedir hacer algo absolutamente imposible de realizar y perturbar, dificultar, obstaculizar la realización de algo. Este comportamiento se puede orientar en cualquiera de los dos siguientes sentidos. Cuando la gente trata mediante algunas circunstancias morales impedir la reunión del cuerpo colegiado, y cuando la gente trata mediante algunas circunstancias morales que una vez iniciada la reunión, la misma no pueda avanzar o llegar a un buen término cuando éste la perturba. Y una tercera, que la gente trata mediante algunas circunstancias morales de impedir que una de las autoridades públicas pueda cumplir con sus funciones. Por ejemplo, ya terminada la reunión y adoptada una determinada decisión, se impide su cumplimiento o la materialización de esta. Y la cuarta, el agente trata de obstaculizar o perturbar el cumplimiento o desarrollo de esas funciones por parte de esta autoridad pública. 2. Pretender influir en sus deliberaciones o decisiones. El agente trata de influir en las decisiones que debe adoptar esta autoridad, siempre a través de los medios precisos, comisivos indicados en la norma, en las circunstancias morales. Y el agente trata de influir en las deliberaciones de una corporación dentro de los márgenes del elemento descriptivo, circunstancias morales, que encierra este tipo. Recordemos que deliberación y decisión son distintas. La primera hace referencia a debates, exposiciones, sustentaciones y discusiones que se presentan en todo el organismo colegiado. Previo a esto, a la adopción de una determinada decisión, que es la definición que se da por la corporación al asunto debatido. Es la solución final al caso propuesto, finalmente se adopta por la entidad. La exposición de motivos. Con el objeto de materializar una política criminal de Estado, se realizó este proyecto, el Estatuto de la Seguridad Ciudadana, con la permanente colaboración de la Policía General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, entidades con las cuales se realizó un análisis exhaustivo sobre las falencias de la legislación en la lucha contra la criminalidad organizada, así como también de las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de la justicia, las cuales han sido integradas en el articulado propuesto. Las medidas penales. En el campo penal, nuestro país ha consagrado
tradicionalmente múltiples medidas para la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada. Por ello, las líneas se toman como fundamento para establecer mecanismos que eliminen la impunidad y mejoren la técnica legislativa en la redacción de algunos tipos penales. Algunos delitos muy graves para el orden público en la actualidad son escarcelables. Por ello, en este proyecto se aumentaron las penas de una serie de delitos como simulación de investidura o cargo público, la utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, la perturbación de actos oficiales y la usurpación de funciones públicas con fines terroristas, pues son conductas muy graves que en la actualidad son escarceladas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.